¿Qué tal, queridos hermanos de Dar, Poder y Espiritualidad? Y bueno, pues estoy aquí con el interlocutor por default, por defecto. ¿Cómo estás, Betiona? Estoy bien, un poco acalorado, Ujú. sudando, pero estoy bien. ¿Qué te, qué te dije hace rato? Disfrútalo, ¿no? Acéptalo, ¿no? Ahora me Abrázalo. da igual, pero luego para dormir es una mierda. Ok, pero bueno, finalmente entre más te resistas, más duro, ¿no? Fíjate, ahorita antes de comenzar con el tema del día de Mira, hoy. eso me ha recordado unos vídeos que vi antes, Ujú, eh, hace un momento, ¿no? De Max, ujú. que hablaba del sufrimiento y el hambre, ¿no? Que el sufrimiento, el dolor que siempre está para los que entrenamos, ¿no? Y el hambre siempre está también para los que no quieren ponerse muy gordos, gordos Sí, pero los que hacen en un nuestros términos, régimen. ¿no? Que no es lo gordo que interpreta la gente y habla de eso, ¿no? De abrazar el dolor, no sé qué. No es nada Y nuevo, ¿no? Ya hemos no. hablado, hemos venido Pero hablando de eso eso durante la podemos última... hacerlo otro vídeo otro día Ajá. para el canal Sí, vamos a hablar de ese tema para la gente. del Facebook, ¿no? De Betiona y ahora tenemos otro tema. Bueno, el tema del día de hoy es la exageración como una forma de compensación o la exageración o exacerbación de algún atributo o algún acto simbólico en tu vida como una forma de rellenar un vacío, un hueco elemental en ti mismo, ¿no? Ya no vamos a tratar de, cuando nos refiramos al ser, otorgarle otra cualidad. Bueno, y esto es algo muy común y muy habitual, se lo explicaba un poco a Betty, este tema que se me acaba de ocurrir es, por ejemplo, voy a soltar algunos ejemplos. Una persona que tiene 5 6 7 8 9 10 perros o gatos o más, ¿por qué se exagera, por ejemplo, en tener un número determinado de animales? Eh, una persona que, por ejemplo, tiende a estar viajando constantemente, ¿no? Hace, más allá de lo de que pueda representar su trabajo, es decir, su vida la hace un viaje, exagera, por ejemplo, en cuanto a los viajes. Ahora también hay que establecer un indicador, cuánto es mucho. Eso sería, ahí comenzaría el exagerar. La subjetividad, ¿no? Un poco Eso ahí. es. Y él también, obviamente, pues esta subjetividad está vinculada con un consenso social establecido, es decir, un acuerdo mutuo entre ciudadanos dentro de un conglomerado social. Pero vamos a establecer, por ejemplo, que en una casa pequeña, ¿no? A lo mejor, no sé, 120 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, o un apartamento, a lo mejor un gato, a lo mejor un perro pequeño, ¿no? No tan grande, puede venir bien. Pero ya cuando una persona está en un sitio pequeño y tiene a lo mejor 5 7 10 gatos, e inclusive si el sitio no es pequeño y es grande, te está diciendo algo. Esa persona está proyectando en esos animalitos, en esos seres, ¿no? Que no es que ellos tengan la culpa, pues una enorme carencia. Entonces, esta no es una regla, pero si nos ponemos, por ejemplo, a analizar un poco esta cuestión que le explicaba Betty, la encontramos en todos los ámbitos. Por ejemplo, Betty Ona pues es un experto en físico-culturismo, en nutrición, y también hemos encontrado una constante. Ha habido muchos chicos que fueron abusados de pequeños con bullying, denostados respecto a su físico, abusados físicamente, y después se quisieron poner fuertes como una forma de compensación. O eran a lo mejor, como dice Gabo Mate, se llama, ¿verdad, Betty? Sí, Puedes decir el ejemplo de Gabo si quieres para la gente. de los que eran como pequeñajos, ¿no? Canijos fueron un Exacto. poco no, muy avergonzados, ¿no? Ridiculizados. Y luego entonces, para compensar todo ese dolor, ¿no? Y sufrimiento, pues se convierten aspiran, ¿no? Y algunos se convierten en gente poderosa, ¿no? En dictadores. Él habla un poco Se de algunos proclaman, dictadores famosos, ¿no? eso Pero es. eh, no son solo, pues, tipo Hitler y así, ¿no? ¿Quién más menciona? Por ejemplo, el caso del El señor francés este.
Napoleón, que se proclama emperador, ¿no? En su ¿Quién? momento, Napoleón. Eso, Napoleón, no me acordaba. Pero él dice que casi todos los millonarios son adictos al poder, entonces esa adicción es igual que, o sea, que no tiene fin, ¿no? Porque quieren más, más, más. Y es un poco, Ah, él dice que el adicto a una droga también es, o sea, la psicología es un poco la misma, ¿no? mira, Lo yo único que uno ahorita, es adicto a una sustancia y el otro a un placer que obtiene del ganar dinero, ¿no? Del claro, poder. Pero más o menos como que en la infancia de ambos hubo carencias eso es, ese es de el punto. afecto y todo eso, y entonces estaban vacíos, ¿no? Están vacíos, y para rellenar ese vacío o esa ausencia Déjame hacer aquí, abrir de, un paréntesis. de paz o de bienestar, pues ¿qué tienen que hacer? Pues uno se inyecta drogas, otros, mira, podemos ver más ejemplo, otros comen basura, ¿no? Otros adictos al trabajo, tienen que estar haciendo algo, haciendo algo, haciendo algo, A haciendo ver, algo. déjame marcar aquí un paréntesis porque ya dijiste varias cosas importantes y hay que ir tomando puntos de ahí. Por ejemplo, ¿qué sería eh, este concepto, esta idea de estás vacío? ¿Qué significa estar vacío? ¿No? Eso es un punto importante porque se habla mucho y hay que tratar de, pues, de al menos describir los atributos que puede tener ese estado de conciencia, ¿eh? Porque es un estado de conciencia muy pobre y muy vago, pero existe esta sensación de vacuidad interna, de que Tú dices, no hay completud, no hay completud, ¿no? Algo no o va bien. sea, No hay, yo me atrevería a decir, mira, que no existe congruencia. Eso te lleva mira, al vacío, es decir, lo que estás diciendo, pensando y haciendo. Hay algo que no está pegando. mira, has dicho que existe, ¿no? Yo diría que, de hecho, es lo único que existe, o si observas casi todos los comportamientos humanos, eh, son esos intentos, ¿no? De llenar un vacío, ¿no? Si no, eh, el único estado que se me ocurre que no sea hacer eso, eh, pues sería lo de un Buda o algo así, ¿no? Entonces vamos a definir eso, O sea, vamos a definir eso, que ¿no? es algo muy, muy extendido, que no es Sí, solo la pero gente. vamos a definirlo para circunscribir el tema o delimitarlo para que la gente pueda entender y vamos a tratar de hacer esto con este video. ¿Qué te parece? Definir el tema del vacío como ausencia de ser, es decir, no, Exacto. no ser tú mismo. Intentar Eh, ser algo que no eres a través de personajes, actitudes, creencias, tal, y por lo mira, tanto, al intentar, déjame seguir, al intentar ser algo que no eres, emerge de dentro de ti esa sensación de frustración. Y comienza esa idea, porque finalmente el vacío es una sensación. Y va vinculada, creo, con eso. No sé si te gusta esa definición. No ser tú mismo. mira, el otro día, no sé, en el documental este de la educación es un crimen, bueno, el crimen llama educación, sale una profesora o no sé qué es, y dice que, y pone un ejemplo muy bueno que tiene relación con esto, ¿no? Dice que primero es el ser, ¿no? Luego es el hacer y luego es el tener, creo que menciona, ¿no? Sí. Entonces la gente, eh, si estás haciendo y adquiriendo, no estás en el ser, ¿no? Entonces, por eso, porque la gente se identifica o con lo que hace o con Es lo que tiene, ¿no? una postura Eso es la egoica. cultura dominante. Una postura egoica totalmente. Eso ya es, fíjate, es que ese es... Una postura que te tiene, podemos meter más de una vez, pues detrás de esa zanahoria, no sé qué, y no es, si te das cuenta de eso, puedes jugar el juego, ¿no? Y divertirte y entretenerte. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta de eso, entonces sufre, ¿no? Porque yo, claro, yo tampoco estoy en un nivel de conciencia eh, elevadísimo, ¿no? Entonces yo puedo también caer en, en eso, ¿no? En lo de tener, estoy seguro que ya me he desapegado casi por completo de eso, ¿no? Pero lo de hacer sí, porque Mira, si no, igual no estaríamos haciendo este vídeo, por estoy ejemplo, ¿no? Si, totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Nada más déjame clarificar una cosa. Tanto el hacer como el tener son atributos del ego.
porque el ego carece de forma. El ego es un fantasma sin forma, dice Bhagavan Ramana Maharshi. Cuando se agarra de una forma, necesita agarrarse de una forma para sobrevivir, porque esa es la idea falsa del yo, y la idea del yo es implantada por la cultura. Ahora, cuando es ser, el ser no necesita nada, está completo, no necesita nada. El ser es muy seguro, es perfecto, puro, total, pero al yo adquirir la idea del yo, al yo moverme en este mundo dinámico holográfico, ahí comienza toda esta distorsión perceptual. Entonces, digamos que estar vacío es moverte desde estos dos atributos, ¿no? El hacer, el tener, y desde ahí emerge esta sensación de frustración interior porque realmente no estoy conectando con lo que soy jamás, ¿no? Creo que eso Sí, ¿estás de acuerdo con esto? sí, totalmente, ¿no? Y ya he dicho que nosotros probablemente no estemos, pero por lo menos vemos las diferencias y lo visualizamos, ¿no? Y la mayoría de la gente no se identifica totalmente, ¿no?, con lo que hace, o sea, se cree que si no hace nada no es, ¿no? O si no tiene posesiones, la gente de poder. El problema es la identificación, ¿no? Si te identificas con cosas externas a ti, Y sabes, como diría Eric Fromm, ¿o cómo es? sí. Fromm, si te identificas con lo que tienes, si no tienes, entonces no eres nada, ¿no? Y si te identificas con lo que haces, eres un poco más, ¿no? Porque lo que haces es más difícil de perder. Pero imagina que la gente que tiene un empleo, ¿no? Cuando los botan del empleo porque ya son mayores o por lo que sea, tienen depresiones, ¿no? Porque no saben hacer otra cosa. Entonces, si tú te identificas con lo que haces, yo creo que es buena idea encontrar algo que puedas hacer durante toda tu vida, como por ejemplo leer, escribir, algún tipo de arte, investigar, o sea, algo que no dependa de la Claro, economía o el deporte, ¿no? Algún deporte que puedas hacer siempre, no un deporte que tenga una esta limitada como pueda ser el boxeo, ¿no? Y tener distintas actividades eh, para tener una vida más rica, mira, ¿no? un ejercicio muy práctico que la gente puede hacer es encuentra algo que hagas todos los días y que ames, que te guste hacer mucho y tú piensa hipotéticamente esta situación. Si por una situación, por ejemplo, supongamos tú eres físico-culturista y ya no puedes entrenar por una situación, ¿no? Hipotética, ¿qué pasaría contigo? Tienes que reconocer algo, que tú no eres nunca esa actividad. Esa actividad emerge como una extensión de un estado creativo del ser. Lo que pasa es que no te das cuenta. El ego toma el mando y el ego ya se identificó con esa actividad y sepultas al ser. Entonces, si la gente que está mirando este video dice, bueno, a mí me disfruto mis caminatas en la mañana, ¿qué pasaría si ya no pudiera salir a caminar? Tienes que reconocer algo, que tú nunca has sido esa caminata. Vas más allá de esa caminata, vas más allá de tu trabajo, vas más allá de tu familia, de tus amigos, inclusive Sí, de o la idea sea, eso, de la mira, idea de sujeto que se te ha imbuido culturalmente, ¿no? Donde se te da un ID, una identificación para que vayas a votar a un plebiscito y bueno, toda esta comedera de coco cultural para que pertenezcas a una nación. sí, Entonces, ese es otro, forma parte del mismo sistema de sí. pensamiento de pertenencia. Por ejemplo, las exageraciones, ¿no? Mucha Eso es, gente vamos a... le gusta estar rodeado, o sea, con mucha gente, ¿no? Entonces, ahí también hay una carencia, ¿no? O sea, y nunca pueden estar solos o relajados, ¿no? Siempre les gustan las multitudes, los festivales, ¿no? Todo eso. Y eso yo creo que lo podemos relacionar un poco con lo que has dicho antes del que tiene muchos animales, que se hace muchos tatuajes, ¿no? Ese tipo de exageraciones. Claro. Comienzan, Y, por lo, ejemplo, y no- yo al final al final, bueno, conforme vamos avanzando el video, yo voy a decir una exageración que ahora descubrí, la hice consciente hace poco, ¿eh? Y la voy a mencionar. Me voy a desenmascarar aquí, porque no somos perfectos, tenemos imperfecciones, pero estamos buscando lo mismo que todos ustedes, que es la perfección. ¿Qué es eso? No la perfección superficial, material, del cuerpo, no, la del ser. Ostentar esa cualidad implica un trabajo y es un acto de merecimiento en cierta forma. Aunque el ser, como les digo, no necesita nada, ¿eh? Es.
y cuando es, pues habla por sí mismo y reverbera la verdad. Por eso es importante. Pero bueno, vamos a regresar al tema de las exageraciones como forma de compensación. Y está en todo el tejido cultural existe eso, Betty. Por ejemplo, cuando hablamos dentro del aspecto culinario de los países, existe esta exageración, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, a México se le identifica mucho con la tortilla y el maíz, ¿no? Y a los, por ejemplo, los alemanes con la cerveza y las papas o las salchichas. Y es una exageración. Forma parte de eso. El ego busca eso para construir un sistema identitario. Exagerar para compensar algo. Creo que en el fondo es un poco la idea de que estamos o nos sentimos profundamente separados de los otros. Y buscamos, el ego busca esa separación para sentirse especial. Esas distinciones, ¿no?, entre países o regiones, si no, y se exageran pues ciertos atributos que se generalizan y se exageran. Claro, exactamente. Y para eso, ¿no? Para encima a la gente, yo creo que es como una especie de creencia o de meme, ¿no? Y la gente, cuando te dicen en tu país es esto o lo otro, ¿no? Tú te lo crees y la gente se enorgullece, ¿no? Igual de ese tipo de calificaciones que les hacen, ¿no?, de cómo son la gente, ¿no? O sea, la gente fortalece encima lo que se supone deben ser, ¿no? Y todo eso. Claro. Mira, por ejemplo, los fanáticos de los deportes, cuando hacen estas tomas en los estadios, en los gimnasios, miras a todos los fanáticos vestidos con la camiseta del equipo, pintarrajeados, con banderas, bebiendo, se genera una exageración colectiva. Y ahí ya le estás alimentando un demonio, en sentido metafórico. Ese demonio que se está alimentando es el sentido de querer pertenecer a un grupo a través de la exageración. Es un demonio, podríamos llamarle energético, porque cada individuo que se reviste de cierta forma y exagera un atributo, una cualidad de algo, le está dando energía, Betty, con sus actos, con sus acciones, con sus creencias, con su forma de hablar. Y eso se da en todo momento, ¿eh? Fíjate, empezamos de lo particular, por ejemplo, una persona que tiene 10, 12 perros, 20 perros, a alguien que ya va a un estadio de fútbol con un grupo de camaradas y forma parte de un conglomerado social, o en un concierto de rock, exactamente lo mismo. Ayer que te mandaba unos videos, ¿te acuerdas? Sí, me comentaste luego, ¿no? Que Sí. hemos comentado un poco los fans y todo eso, ¿no? Y se tiende siempre, mira, la estrella de rock, el que se ha etiquetado o ha ayudado a construir esta tipificación o este estereotipo de la estrella de rock también tiende a exagerar. Tatuajes, ¿no? Todo un perfil. ¿Qué estás moda, compensando? ¿no? Un estilo de vestirse y todo eso. Eso es otro punto importante. En el fondo hay una maquinaria materialista y publicitaria que exacerba y exagera esto porque está generando toneladas de dinero. Porque eso se vende. ¿Sí? Sí, y ahora fíjate que también hay moda en esto del fitness, ¿no? También ahora ya no venden solo suplementos, sino también eso. Una forma de estilos de vida. Vestirse, ¿no? Para entrenar. Estilos de vida, eso es. Tonterías, ¿no? Porque. pero mira, te has dicho lo de caminar, ¿no? Tú no eres lo que tú no eres. La caminata. Lo que camina, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Dorian, ¿no? Que se desapegó mucho o sea, totalmente logró desprenderse de su físico de culturista. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque para la gente que para la gente que no sepa quién es Dorian Yates fue un físico culturista inglés muy famoso en la época de los 90s, que a lo mejor llegó a pesar más de 100 kilos y después tuvo que reducir su talla debido a su retiro y pasar a los, no sé, a los 80 o 90 kilos. Ese es Dorian, ¿ok? Sí, decía que el culturista es distinto a la mayoría de deportistas, ¿no? Los deportistas profesionales se retiran y no están tan
tan apegados a su actividad, no al rendimiento, pero hay muchos que quieren todavía tener el mismo aspecto, o por lo menos lucir bien, ¿no? Porque el cuerpo es algo que lo llevas a todos lados, no es como el que juega fútbol, ¿no? Que juega una hora y ya está, ¿no? El que hace básquet, todo eso, ¿no? Y además, en esos deportes, pues las carreras acaban a los 35 o 40, ¿no? Pero en el culturismo, el competidor, si quiere, puede seguir hasta 60 años ahí, de 70, ¿no? Pero claro, el aspecto nunca va a ser igual que cuando tenías 30. Claro. En el caso de Dorian, que llegó a lo más alto, logró desprenderse de ese ideal, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr. Y para mí Bueno, eso es casi más sería, meritorio, ¿no? Que eso es la desvinculación con la autoimagen que tiene el sujeto de sí mismo, ¿no? Eso es, sí. Y eso Y es algo en un forma parte de la sector estructura o del ego, Betty, esa. subcultura que es muy difícil, ¿no? Porque Claro. el culturista, para empezar, es egoísta. O sea, eh, es un deporte individual, ¿no? Es Ese es egoísta. el vínculo, Betty, entre la mente, el ego y el cuerpo. Se habla que el ego ha hecho un pacto con la mente y el cuerpo. Entonces te hace creer que eres un cuerpo. Entonces tu mente gesta, construye una autoimagen de ti mismo ante el espejo, que es la forma en la que tú puedes mirar tu cuerpo, un reflejo. No existe otra forma, tal vez tu sombra. Y entonces al existir ya esa autoimagen, tu ego se agarra, se aferra. El ego es una sanguijuela, se agarra de todo. Es la forma en la que puedes sobrevivir, es su oxígeno. Sí, bueno, y sabemos, Dorian lo pudo hacer, ¿no? Dorian lo Cambió pudo su hacer, ¿no? Y forma de hay otros pensar, que porque no lo pueden hacer cambia el sistema de pensamiento. y bueno, y petaron antes de tiempo, ¿no? Se enfermaron, murieron, ¿no? Por querer seguir teniendo el tamaño que ya no era sostenible. Claro. Y entonces, yo creo que eso es más difícil casi que el llegar a ser el mejor, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede dejar ir eso, ¿no? Y Y eso con se da muchas en otras todos los cosas, ¿no? niveles, en todos los niveles, no nada más los pros de más de 90, 100 kilos, también los chicos fitness de 70, 80 kilos que se han identificado con una figura simbólica, una puesta en forma determinada ante los ojos de la sociedad, tienen que mantener eh, esa, esa figura o esa puesta al punto y por eso tienen que pagar un precio, porque están subyugados a algo, tienen que pagar un tributo. Ese tributo es gasto energético y es demanda. Eso implica pura locura, porque al tú ya haber establecido una autoimagen personal en el mundo consensuado socialmente, poder mantener ese implica gasto energético. Eso tienes que pagar y te cobra caro, ¿eh? Bueno, pero si tú estás hablando de gente que es popular, no famosa. No, mira, eso no, desde el circuito amateur, o sea, desde gente que entrena por Ah, gusto hasta pros, es decir, la mente no distingue, Betty, si eres pro o vas al ya, gimnasio sí. de tu barrio. Una mente identificada con una autoimagen o con un tipo de cuerpo no tiene ese discernimiento y se aferra, porque sí funciona. Y mira, y fíjate, ¿no? Esto en, en el mundo de la belleza y la cosmética Es otro punto. es lo que explotan eso, ¿no? A muerte, porque eh, el físico del hombre y la mujer, a menos que sean gente que lo cuida entrenando y con dieta a muerte, ¿no? Empieza a decaer ya desde los 30 para adelante ya, sistema hormonal, todo va al carajo, ¿no? Mira, Y entonces toda esta industria de la belleza, ¿qué te vende? Te vende que puedas mantener tu aspecto de belleza no, de y joven, que ¿no? puedas cambiarlo también, que puedas mutarlo, es decir, no es que la gente nazca fea, sino que quieren estar feos o no tienen el soporte económico para transformar o mutar su cambio. Mira, me viene ahora un ejemplo, porque eso que acabas de decir de la estética y la belleza, que forma parte de una industria que acumula miles y miles de millones anuales en respecto a cosmética, el caso, por ejemplo, de Michael Jackson. Él empezó con una simple cirugía y ya no pudo detenerse y él cayó en la exageración precisamente de las cirugías para la transformación corporal. ¿Por qué? Ya cuando indagas en su vida te das cuenta de la disfuncionalidad que tenía respecto al vínculo con su padre.
la carencia afectivo-paternal que tenía, ¿no? También el Mira, padre cómo era. ahí, Y, lo y que hizo Michael Jackson lo podemos relacionar con lo que hacen lo que hizo Napoleón, ¿no? Un poco, en cierto modo, por esa supuesto, carencia. es una exageración. Eh, Solo que cada uno busca un método distinto o un camino distinto. Uno puede ser las finanzas, la estética, el poder, Sí, ¿no? y déjame abrir un paréntesis. En sí no es Michael Jackson, ¿eh? El problema no es Michael Jackson, el problema es es el yo que surge y dice, yo soy Michael Jackson. Entonces ahí, Betty, el ego se fragmenta y al fragmentarse utiliza muchos mecanismos para lo mismo. Por ejemplo, me afilo la nariz, cambio mi tono de piel, tal. O el mecanismo, por ejemplo, de un fisicoculturista que busca ponerse a full, no por competencia. La competencia es subproducto de la cultura y de la normatividad del torneo, sino como un acto de que de dentro de él hay una carencia. Entonces es exactamente lo mismo. Luego se fragmenta y busca formas alternativas de exagerar un atributo para compensar una pobreza. Y ahí emerge ese vacío, que no es otra cosa más que ausencia de ser. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero eh, el problema igual un poco es que, o el miedo, ¿no? Es que si en el ser no tienes que hacer nada, ¿no? Y la gente, eh, si no haces nada, entonces Entonces no existiría el ego. enloquecerían No igual, ¿no? existe el ego. No existe el ego, porque para sobrevivir el ego tiene que estar mirando afuera constantemente. Ese es el punto de la espiritualidad. Y estás llegando, fíjate, a través de la razón, exagerando la razón, estás llegando a una verdad importante. ¿Eh? Por eso la lógica también tiene sus límites, pero nos ayuda muchísimo. Forma parte del cultivo de la percepción. Mira, te quiero comentar por último, dentro de estos ejemplos que ahorita están asaltando mi mente, es en el caso de las fiestas o de los rituales ceremoniosos de ciertos pueblos que tienden a exagerar las fiestas, por ejemplo, o los festejos. Se hace una exageración. Toda fiesta es una exageración de algo. A lo mejor de tristeza. A lo mejor el individuo está triste y va a una fiesta para Mira, exagerar una cualidad de alegría porque está triste. Es un ejemplito, o sea, las hipotético. celebraciones, está claro que eh, Son exageraciones sociales. son exageraciones, pero son también una carencia social, ¿no? Pero yo creo que una sociedad que fuera sana y plena, ¿no? Eso es. La gente no estaría esperando a un día en concreto para celebrar, Esa sino es la, toda la vida, esa es la, como diría Oso, el gran Oso, eh, harían de la vida una celebración, o Nietzsche mismo, ¿no? También sí, te diría, eh, la vida, el vitalismo, ¿no? Que él habla, todo eso, ¿no? Él no estaría esperando a un día en concreto para festejar. eso es. O sea, eso entonces habla de las carencias sociales, ¿no? Tienen una función esas Luego, fiestas o luego esos aparte ritos. sirven a la economía, ¿no? Porque se aumenta el consumo y toda esa mierda, ¿no? Esa es una de sus funciones. Otra es disminuir la presión social que hay en la frustración de las personas. Se disminuye la frustración y la locura. Cuando la gente, ¿por qué? Porque se relaja, te sales de lo Se relaja. cotidiano, comes lo que quieras, aparecen muchos distractores, ¿no? Entonces, relaja colectivamente la mente de las personas. Digamos que le bajas unos grados a la olla express. Entonces son necesarias esas fiestas, porque si no a nivel colectivo, mira, cuando a la gente se le ajusta y no le das después algo de oxígeno, se ahoga, y si se ahoga se revela. Eh, sí, por eso se inventaron un poco las vacaciones, ¿no? O Claro, y es una forma de los tomar fines de aire. semana y todo eso, Sí, ¿no? no crean que los dueños de corporaciones o de organizaciones son te tienen mucho amor y te quieren mucho, por eso te dan vacaciones para que relajes y vuelvas con más entusiasmo de trabajar. No, no tiene nada que ver con eso. Entonces, toda fiesta, todo ritual ceremonioso respecto a ciertos pueblos, tribus, etnias, son exageraciones también de algo. Mira, Quieren eh, exacerbar algo para sí, rellenar algo. mira, las celebraciones y todo esto pues vienen de muy antiguo, ¿no? ¿Y cuándo hacían eso? Pues
pues cuando llovía, ¿no? Como creían que era un dios o no sé, pues igual celebraban o cosas así, ¿no? Era una mentalidad precientífica, ¿no? Donde la ignorancia reinaba. Tenían cierta sabiduría, pero el conocimiento era muy limitado, ¿no? En esa época. Y luego ya más tarde, pues empezaron ya las festividades estas, pues de cristianas, todo esto, ¿no? Eh, pues eso, de religiosas. Y luego ya al final es ya, pues esto, por el interés de incrementar la economía, de que la Bueno, gente descanse un poco, ¿no? Se salga de la mira, rutina esa que los tiene amargados, ¿no? Estresados. eh, Sirve para todo eso, ¿no? Y que se olviden un poco de su día a día, que es miserable. Mira, haciendo un breve análisis, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Tú estás haciendo un breve análisis, a lo mejor histórico, de las ceremonias y las fiestas. Creo que en un principio el hombre instituyó todos estos ritos ceremoniosos como formas mediante las cuales él podía acceder a un estado, a un nivel de conciencia a través de un rito, por ejemplo, pagano o judeo-cristiano. Todo eso forma parte de eso. En la medida en que la cultura va avanzando y se va aparentemente refinando, aparecen otro tipo de fiestas o de ritos ceremoniosos. Fíjate, por ejemplo, cuando es diciembre, toda la gente se congrega en sus casas para festejar una tradición. ¿Y qué hace la gente cuando llegan estas situaciones? Tienden a exagerar, por ejemplo, mucha comida, limpiar tu casa de putísima madre cuando a lo mejor todo el año no la limpian, exagerar, exagerar. Porque hay carencia. Comprar mucha más comida de la que se Sí, necesita o se va a y comer. esto es reforzado por el sistema materialista utilitario de pertenencia de grupo y de manada. Así de sencillo, men. No hay muchas vueltas que darle. Creo que la gente va a empatar con esto. Entonces, a Sí, ¿no? mayor necesidad de festejo, mayor nivel de vacío y más separación de tu ser. Hay que poner Pero mira, atención a eso, ¿eh? yo creo que las festividades en el pasado tenían cierto sentido, ¿no? Y profundidad, pero ahora ya son muy vacías, ¿no? Y todo eso. Eh, y ya hemos comentado, ¿no? Para lo que sirven y todo eso. Entonces, bueno, podemos, a ver si podemos poner más ejemplos, ¿no? De esto de llenar las carencias. Hay muchísimos, sobre todo en cuestiones identitarias dentro de un país. Tú si vas país por país vas a encontrar algo con que desde la forma de comer, de vestir, de hablar, el mismo lenguaje, por ejemplo, tiende a tener ciertas exageraciones dependiendo de la cultura, Betty. Por ejemplo, si vas a la academia, se utiliza un lenguaje aparentemente más sofisticado, más complejo, más abstracto e inclusive también eh, no tan preciso, pero sí más abstracto, más subjetivo. Es una exageración también, exactamente. O en los barrios se exagera una jerga coloquial, ¿no? Más a lo mejor más, podríamos decir, vulgar. Son exageraciones, formas de identificarte con el otro, pero al mismo tiempo de no reconocer lo que eres, porque entre más exageres cualidades, escondes lo que eres. Sí, ¿no? Y también, claro, si te ponen motes, ¿no? Tú los aceptas o los compras, ¿no? También te identificas con eso y tú los refuerzas, ¿no? Ese Claro. personaje, ¿no? Y la gente las programan en cierto modo y se creen esos personajes, ¿no? Eso sería el identificarte ya no sé con qué, ¿no? Si con lo que, claro, si te dicen, te ponen un tipo de personaje que hace ciertas cosas o, o que tiene ciertas características, entonces ya te están implantando una personalidad, ¿no? Y mucha gente no lo entiende y es muy difícil, ¿no? Llegar de ahí a la raíz de tú quién eres, ¿no? Bueno, mira, vamos a ponernos prácticos ya para el final del video y pues la invitación es un poco a que la gente haga consciente lo inconsciente y que se den cuenta de cuáles son sus exageraciones. Pueden planificarlo, escribirlo en una agenda, un diario. Por ejemplo, en mi caso particular yo tiendo a tener exageración, por ejemplo, en la música. Todo el tiempo estoy escuchando música. Es una exageración también, es una forma de compensar algo. Y yo soy consciente de eso.
Entonces también hay que, a pesar de que la música mueve tu estado, tu nivel de conciencia, también, ¿eh? Y la invitación es Eh, un poco eso. No sé sí, tú si quieras yo compartir. diría que está siempre mirando cosas, ¿no? Por aquí, por allá, ¿no? Leyendo, viendo vídeos, documentales, ¿no? Entonces Sería un sería el poco uso de internet, ¿no? La mi exageración. forma de llenar ese vacío. Ahí está. Y bueno, Y pues yo creo que hay formas, también hay que, hay formas más saludables que otras, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el que se inyecta heroína que el que se sí, dedica a sí, hay pintar, unas ¿no? A más, tocar el más piano autodestructivas. También, por ejemplo, o a que leer. O sea, y tú puedes también hay encontrar exageraciones ahí en el ámbito intelectual, ¿no? Leer muchísimo sí, también, es una forma de pero evadirte, ¿no? tú puedes encontrar actividades que no te destruyan y que te ayuden Entiendo lo que dices. y puedan ayudar también a los demás, ¿no? O sea, es un poco, Mira, yo creo algo que esa es la clave que no para hemos que hablado, ellos algo que no hemos encuentren hablado. actividades productivas. La parte, por ejemplo, del sexo. También la gente que exagera su sexualidad y tiene sexo compulsivo, ¿no? Se pajea full, hombres y mujeres, pues también es una forma de compensar algo. Y es importante que le pongas atención para que lo resuelvas, sencillamente, porque eso, mira, toda exageración, ¿cuál es el problema, Betty? Más allá de esta sensación de vacío interno, te está sacando energía. Esa exageración te está llevando, está llevando un montón de energía, estás tirando energía al basurero. Y esa energía la puedes usar en otras cosas. Por ejemplo, crear cultura, dar algo al mundo. Entonces, si tú le ponemos atención y fijeza a esa exageración y la trabajamos, entonces vamos a tener un montón de energía o vamos a ahorrar energía que después la vamos a aplicar en otras actividades. Bueno, pues no sé si quieres Si agregar no, algo. ese es un poco, esa es la clave, yo creo. Así es. Que cuando estás gastando energía, pues te estresas más, ¿no? Tienes más cortisol, todo eso, ¿no? Y luego no tienes energías para lo que es realmente importante, ¿no? La mayoría de la gente, o energías o tiempo, ¿no? La mayoría de la gente siempre se queja de que no tiene tiempo, de que no tiene energías. Eh, y claro, todo el Vamos a mundo hacer dice, otro video de eso, del todo el tiempo. mundo, como diría ya fresco, ¿no? Mira, como diría Ronnie Coleman, ¿no? Primero, todo el mundo quiere ser profesional, pero nadie quiere entrenar duro, ¿no? Parafraseando a Ronnie, pues la gente no se queja de que todo está mal, pero realmente no van no ponen huevos, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque es difícil, ¿no? Es difícil, incluso el camino espiritual es incluso más difícil, ¿no? Entonces, muy pocos pueden llegar a eso, ¿no? Pero incluso un camino más accesible, ¿no? Más occidental, que es el de crear cultura, la gente tampoco colabora, ¿no? Profundamente en ello, no se Y implica. si no pueden crear cultura, al menos, bueno, es que es lo mismo, tratar de destruir la cultura, que eso significa romper. Mira, la clave más que crear es desaprender, ¿no? Destruir Claro. Desaprender se usa mucho ahora, ¿no? Desaprender. Porque tú cuando desaprendes un montón te das cuenta, ¿no? De un montón de dinámicas que tienes en la mente, programas mentales, estás o domesticando o reduciendo ese poder del ego eh, que te lleva por una vida que igual no es que tú quieres o no te hace ser feliz, ¿no? O te tiene Claro. vacío, ¿no? Recorriendo detrás de objetivos que no te van a ningún lado, ¿no? Pero como tú dices, el ego promete pero no da. Y entonces, si no lo conoces bien, o sea, tienes que conocerlo, ¿no? Para dominarlo y en cierto modo, ¿no? Que no te domine en eso. Entonces, hay que indagar, ¿no? En todo esto. Eso es, Hay mucho investigar. material, ¿no? Para eso. Eh,
Y bueno, yo creo que este vídeo ya vale por hoy. Bueno, pues muchas gracias, Betty, por tus aportaciones, siempre son puntuales y nos hacen reflexionar desde otra visión. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en este video. Déjenos sus comentarios, críticas. Si les interesa que hablemos de algún tema, pues háganoslo saber, con un gusto lo haremos. Muchas gracias. Vale, hasta otra.